días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los días, tenemos preparado para ti un programa muy interesante, además de muy especial, y que además les voy a decir, a mí en lo particular es un tema que me gusta muchísimo y tengo el gusto de tener aquí una querida amiga, colaboradora fija ya del programa, pero además maestra para mí. No solo es ella maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes, sino que cada que viene me enseña algo nuevo y de verdad te lo agradezco. Mónica Arenas. Moni, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti también por todo. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de las consecuencias del descuido en las personas que viven con diabetes. Y es un tema que parece, ¿cómo describirlo, Moni? Escabroso. Sí, no. Venimos, les voy a platicar, este es programa grabado y estábamos abajo en el otro piso, platicando al aire acerca del control glucémico y de lo importante que era estar haciendo los monitoreos de glucosa y teniendo metas hacia arriba y hacia abajo en cuanto a los niveles de glucosa y qué podía pasar si estos niveles se modificaban. Y entonces, ¿por qué no retomamos desde ahí, Moni? Vamos platicando de que si tenemos unos controles arriba de ciertas cosas o abajo de ciertas cosas, ¿qué nos puede pasar? Pues bueno, hace ratito hablábamos, en el programa anterior, sobre el punto de las glucosas adecuadas. Entonces, nosotros podríamos mencionar que debemos de tener un valor menos de 100 en ayuno y menos de 140 a las 2 horas después de comer, ¿no? Entonces, nosotros conociendo, y después del primer bocado, eso que no se nos olvide, porque no es después de que termine, después del primer bocado, 2 horas, menos de 140. Entonces, si yo no estoy dentro de esos valores, pues entonces ahí ya empezamos con el punto de las famosas complicaciones, ¿no? Que es el tema de hoy. Nosotros podríamos dividir las complicaciones como complicaciones crónicas, que la palabra crónico es que no se quitan, y las complicaciones agudas son las que pasan en el momento y yo tengo la oportunidad de hacer una corrección. Entonces, si nosotros retomamos el punto de esos dos valores, si yo tengo un valor que habíamos comentado en el programa anterior de menos de 70, a eso se le denomina una complicación aguda. Esa complicación aguda es llamada hipoglucemia. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor de menos de 70, se siente sudoración en frío, mareo, temblor fino, sensación de hambre. Entonces, ustedes se deben de reconocer, por eso también comentamos la importancia de tener un dispositivo de medición de glucosa con ustedes, no en su casa, no en el coche, con ustedes a donde vayan. Entonces, si yo tengo ese valor de menos de 70, ahí ya viene mi tratamiento correctivo, que sería un consumo de carbohidratos. ¿Qué tantos carbohidratos debo de consumir? Acuérdense que los carbohidratos, también yo los puedo clasificar de acuerdo a su absorción. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor de menos de 70, necesito consumir carbohidratos que se absorban rápido. Acuérdense que los carbohidratos se absorben en la primera porción del intestino. Entonces, yo me como algo que no necesite, sencillo entonces entra, rápido se absorbe y entonces yo mejoro mi valor de glucosa y puedo, volver a la vida. Quien haya tenido una hipoglucemia puede confirmarlo, ¿no? Que se siente terrible. Entonces, te comes tus carbohidratos y respiras, te sientes perfecto. Entonces, ahí está. De hecho, quienes han vivido una hipoglucemia, la verdad es que hay literatura, se describe como miedo a morir. Me dicen, es que ¿cómo se siente? Y yo, se siente como que se te va algo a algún lado. Se siente horrible. Quienes nos están escuchando y la hayan vivido saben que es una sensación horrible, como de descontrol. No sabes qué te va a pasar. Sí. Es como una especie de ambigüedad. Es algo muy raro y tal cual es eso lo que sientes cuando lo resuelves. Es volver a la vida, tal cual. Sí. Bien, y entonces, cuando tengamos un valor abajo de 70, la forma de resolverlo es con un carbohidrato que se absorba de manera rápida. Ajá. ¿Qué significa eso, Moni? ¿Dónde los vamos a encontrar? Ahí los encontramos en el jugo, por ejemplo. Un jugo, acuérdense que siempre les he dicho, un jugo es como una infusión de glucosa. El jugo nada más a mi gusto es para corregir hipoglucemias. Punto. Entonces, ahí sí, cuando hay hipoglucemia, juguito. Normalmente ya saben que ese juguito se debe de dejar en el refri solo para ese caso. Algo importante es la cantidad. Son 15 gramos. Hay una regla que se denomina 15-15. Entonces, yo utilizo 15 gramos de carbohidrato, que sería el equivalente como
a media taza de jugo, o de 240 mililitros, sería como 120 más o menos mililitros de jugo. Entonces, son los 15 gramos de carbohidrato, aunque realmente tiene más, ¿eh? Hay unas cajitas que ya vienen así de los compraditos, y ahí ustedes al revisar la etiqueta y ya vienen estandarizados en 15. Es una cajita mini. Entonces me tomo ese jugo, espero 15 minutos, me vuelvo a checar, y si yo sigo con un valor bajo, repito la operación. Y si no, entonces significa que yo ya estoy corregida y debo de utilizar carbohidratos complejos. Ya sería un carbohidrato complejo, sería quizá media fruta con cáscara, y yo siempre les recomiendo que utilicen almendra, nuez, cacahuate, que son oleaginosas, grasas con proteínas. ¿Y cuál va a ser su función? Va a ser prolongar la acción del carbohidrato y evitar que yo vuelva a tener otra hipoglucemia. Correctísimo. Regresando al corte, vamos a seguir platicando de este tema tan interesante, que la verdad es que creo que Moni y yo nos quedamos picadas con el tema de cómo ayudarle a los pacientes a corregir esto, y sobre todo a evitar en el día a día las complicaciones agudas, y sobre todo, si las estamos corrigiendo, a evitar las complicaciones a largo plazo. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. La salud entra por la boca. La salud entra por la boca. Dime qué comes y te diré quién eres. Mente sana en cuerpo sano. Radio Mujer presenta Nutrición y Vida, una guía práctica para llevar una sana alimentación, llenarte de energía y sentirte bien durante todo el día. Nutrición y Vida, con Luisa Ortega. Iniciamos. Nutrición y Vida, el día de hoy platicando de un tema que, bueno, de verdad que no saben qué gratificante es estar platicando con una profesional de la salud que esté, digamos que en la misma sintonía que uno. Mónica Arenas, maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes, que el día de hoy está platicándonos acerca de las consecuencias del descuido en personas que viven con diabetes. Ya nos estaba explicando ella de cómo tenemos que llevar los controles de la glucosa, tanto digamos que hacia arriba y hacia abajo. Nos tenemos que mantener cuando muy alto después del consumo en 140, cuando muy bajo, que ya estamos hablando de algo que es digno de corregirse, abajo de 70, y esto es para personas que viven con diabetes. Ojo, independientemente de que tú te mantengas con glucosas demasiado altas y de repente empieces a bajar, las metas son esas, son metas estrictas. Si bien lo son las ideales para evitar complicaciones tanto agudas como a largo plazo. Entonces, nos explicaba Mónica que las complicaciones se dividen en crónicas y agudas, y estábamos hablando de manera muy específica de las complicaciones agudas, que son cuando tengo valores menores a 70, que ya dijimos, Moni, vamos a repetirlo para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. ¿Qué son las cosas que voy a sentir cuando tengo un valor ya determinado con mi glucómetro de menos de 70? ¿Qué voy a sentir? ¿O qué es lo que debería de estar sintiendo? Sudoración en frío, mareo, temblor fino, sensación de hambre, me puedo desorientar. Hablando de chicos con diabetes tipo 1, pues qué es lo que pueden llegar a tener, hasta convulsiones. O sea, yo he tenido pacientes que van y están, no sé, haciendo ejercicio o algo, y entonces por un momento pierden el sentido y dónde estoy. Entonces, ese detalle es muy importante. Cuando la gente está con diabetes, vive con diabetes y no está bien concentrado y esto es algo extraño que siento, entonces no se preocupen, chéquense la glucosa. Eso es lo que deben de hacer, ocuparnos y hacer la corrección adecuada. Y hablábamos de la regla 15-15, que no se les olvide 15-15-15-15, 15 gramos de carbohidrato,
15 minutos para volver a hacer monitoreo. Entonces, eso es básico. No deben de estar sin su glucosa, su glucómetro y algún carbohidrato en su bolsita, porque eso nos va a salvar la vida, porque podemos tener accidentes automovilísticos. Entonces, es bastante delicado el tema de la hipoglucemia. Además de que se ha visto, hay pacientes que viven con hipoglucemia, o sea, que tienen realmente muchísimos puntos, o sea, tienen hipoglucemia todo el tiempo que a veces no la reconocen, y cuando la reconocen estamos hablando que tienen menos de 40 y entonces ya estamos comprometiendo el sistema neurológico, pues ya empezamos a tener confusión y demás. Entonces, bueno, hablando del punto del corazón, es muy importante que sepamos que la hipoglucemia también se asocia, aparte, todo el mundo le tenemos miedo a la famosa convulsión, pero también el corazón está sufriendo, o sea, tienen taquicardias, y si hay estudios donde se les pone monitor y se ven cambios bien importantes en el corazón, en el electrocardiograma. Entonces, chéquense, por favor, porque también me ha tocado muchos casos acuérdense que el punto es que ustedes estén bien, ¿va? O sea, lo que digan los demás no importa, o sea, ustedes sean honestos con sí mismos, porque me ha tocado casos donde buscamos tener una hemoglobina glucosilada. Y recordando el punto de la hemoglobina glucosilada, es un estudio que nos da el parámetro de glucosa de los últimos 3 meses, entonces nos da un promedio, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen un valor de hemoglobina glucosilada dentro de lo normal, pero ¿qué pasa? O sea, están con una variabilidad increíble, o sea, están altísimos y bajísimos, y entonces cuando yo ya tengo el famoso promedio o ese valor de hemoglobina glucosilada, me sale bien. Entonces, aquí es usar el glucómetro para distinguir qué es lo que está pasando y no me voy con hemoglobina glucosilada. O sea, es importante, pero necesitamos ser honestos, por favor. No hagan eso, porque la única persona que se afecta son ustedes. Acuérdense que las hipoglucemias me traen problemas importantes al miocardio. Entonces, por favor. Sí, por favor, no estar haciendo trampas, porque a lo que se refiere Moni es que, bueno, para muchos que nos escuchan, Moni, que no viven con diabetes, pero que quizás tengan a un ser querido que sí esté viviendo, se vuelven mañosos, ¿sí? Uh-huh. Cuando no están llevando un control adecuado y digamos que un manejo integral de la enfermedad, que incluye a la familia, déjenme decirles, muchas veces cuando te vas a hacer este estudio, que se supone que normalmente es para la toma de decisiones para el profesional de la salud, dejan de portarse mal, ¿no? Las últimas 2 semanas y entonces salen bien. ¿Por qué? Porque es un promedio. Entonces, si tengo 2 meses portándome pero súper mal, y luego 2 semanas increíblemente bien, probablemente en el promedio la libre, ¿sí? Uh-huh. Pero ese es autoengañarse, ¿no? Entonces, a lo que se refiere Moni es a esto, no hagan este tipo de tonterías, porque entonces no hay manera de que el profesional de la salud pueda tomar decisiones, porque, pues anda bien, pues entonces no corrijo. Y la verdad es que el paciente se la pasa con unos altibajos todo el santo día. Está muy arriba a veces y a veces demasiado abajo, y entonces es el paciente más irritable de este mundo, el paciente más hambriento, el paciente más enojón y que tiene la peor relación de familia que se puedan imaginar y que él mismo no está pudiendo ser capaz de tomar decisiones. Entonces no se hagan eso, ni a ustedes ni a su familia, por favor. Sí, no hay que engañarnos porque las complicaciones llegan, o sea, y eso no lo podemos evitar. Entonces háganlo adecuadamente, por favor. Y la cosa que nos decías con la regla de 15-15, es muy importante que les quede clarísimo que lo que quiere aterrizar Mónica con nosotros el día de hoy es que si yo me estoy sintiendo así medio mal, no me empine el refresco y no me empine el jugo. Es primero me checo, estoy abajo de 70 y entonces me tomo solo 120 mililitros del juguito o de lo que tenga cerca. Uh-huh. Ya que me lo haya tomado, me espero 15 minutos y lo vuelvo a checar, nada de andarme empinando para ver si se me sube. Sí. Necesita tiempo para absorberse. Uh-huh. Entonces es con tiempo, es con medida y es nuevamente con medida, no porque claro, nomás me sienta mal, me empino, lo que sea. ¿Sí me explicó? Algo muy importante es que muchos pacientes, y a veces les explico y a la siguiente, ¿qué crees? Que me comí un chocolatito y no se me subía y me comí la otra mitad. Acuérdense que el chocolate tiene grasa y la grasa retarda la absorción del carbohidrato. Entonces, el chocolatito no es la opción, aunque les guste, ¿no? O sea, yo sé que es rico y demás, pero no, el punto es corregir la hipoglucemia. Entonces,
Entonces, el chocolatito no es la opción. 15 gramos de carbohidrato, 15 minutos, si amerita, repito la acción. Si no, ya utilizo otro tipo de carbohidratos. No nos pasemos, porque si no, al rato, ¿qué voy a tener que hacer? Alguna corrección, porque voy a tener un valor de 400, ¿no? Entonces, pues es un cuento de nunca acabar. Estamos de arriba con la insulina y abajo con el jugo, pues no, pues, Sí, ¿no? claro. El chocolatito. Bien, Moni, ahora platícanos, esas son las complicaciones agudas. Ya dijimos que vamos a tener afectaciones a nivel de corazón, que serían las taquicardias, Con la hipoglucemia. que puede ser con las hipoglucemias. ¿Qué otro tipo de complicaciones a nivel agudo podemos encontrar? La famosa hiperglucemia, que es como lo que podemos tener casi inmediatamente después de la hipoglucemia cuando no lo corregimos bien, que es que yo me tomé el litro de jugo, entonces estoy en 400, ahora que tengo una complicación aguda, o sea, una hiperglucemia. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo haya hecho una mala corrección, pues ya a mí me queda claro que fue por el punto del exceso de carbohidratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy amaneciendo en 400, tengo complicación, entonces si aguda, entonces lo que está pasando ahí es que necesito ajustar mi fármaco. Entonces para eso ustedes tienen que ir con su médico para que les ayude a ajustar su fármaco y les diga cómo tomar o si no cambiar de familia de fármacos, porque acuérdense que hay muchísimas familias, ahorita hay muchísimas cosas que hay para el tratamiento para la diabetes, entonces debemos de tomar el que más se ajuste a nuestras necesidades. Es como hacernos un trajecito, el trajecito para que nos quede lindo tiene que ser a la medida, entonces por eso tienen que ir con alguien a que lo confeccione, un profesional, un sastre, que es el endocrinólogo. Entonces vayan y ellos les van a decir sus metas y les van a dar su tratamiento adecuado y los horarios, y ustedes perfectamente van y se toman los fármacos como él les diga. En el caso ya de diabetes tipo 1, pues bueno, también el médico es el que les da su factor de corrección, entonces yo tengo un valor alto, entonces lo que debo de hacer es inyectarme insulina, y entonces bueno, ya de acuerdo a la indicación del médico, nosotros corregimos para volver a valores dentro de la meta que el médico me ponga, porque acuérdense que las metas se individualizan de acuerdo a las características del paciente, físicas, la edad, el tipo de diabetes y demás. Entonces es muy importante que vayan con su médico para evaluar bien el punto de la otra complicación aguda, que es la hiperglucemia. Algo importante es que las hiperglucemias pues son las que se asocian a las complicaciones crónicas, ¿no? Que ya es cuando estamos hablando de la famosa retinopatía, nefropatía, o sea, el daño en los riñones, que en un momento más vamos a hablar. Algo que quiero que pongan mucha atención es en el punto, volviendo a la hipoglucemia, sean muy atentos con los horarios en los fármacos. Para evitar hipoglucemias, pues yo necesito, acuérdense que habíamos visto en algún programa el punto de las 7 cosas que yo debo de aprender: el ejercicio, el automonitoreo, reducir riesgos, corregir y demás. Entonces, para reducir un riesgo, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues tener horarios. Tómense sus fármacos con horarios y hagan las indicaciones, no se pongan insulina de más, o sea, hagan las cosas bien para evitar hipoglucemias. Correcto, y cuando lleguen con el médico y vean que tiene 400 de glucosa, ¿se aguanta usted el regaño? Sí. Y se ponen las pilas para hacer las cosas bien para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando un tema pero por demás interesante. Estamos platicando acerca de las consecuencias del descuido en personas que viven con diabetes. Venimos Mónica y yo, bueno, calientes el día de hoy, como no tienen una santa idea, porque venimos de un programa anterior donde habíamos estado platicando acerca del control glucémico. Y es un tema que la verdad es que, bueno, la verdad es que no podemos ni separarlo, ¿no? Está hasta raro que lo hayamos hecho en dos partes, pero bueno, la verdad es que son cosas que son como del mismo tono y bueno, venimos ya de una hora de estar platicando y si andamos muy aceleradas, por favor, nos ponen freno. Pero la verdad es que es un tema de verdad muy, muy interesante que normalmente no se trata con el cuidado que debe de ser tratado y a los pacientes a veces, aunque el médico se los explique, no les queda claro. Entonces, el día de hoy estamos aterrizando una serie de cosas que creo que pueden hacer que a ti que estás viviendo con diabetes o a tu familiar que está viviendo con diabetes, pues le ayude a tomar decisiones más inteligentes. Nos quedamos platicando, Moni, acerca de la importancia, de lo importante que es, pues, que el paciente tome en sus manos su tratamiento y que sea responsable, que si tuvo una hipoglucemia y se asustó,
vamos a suponer que a lo mejor sí se sabía la regla del 15-15 y se asustó y no hizo nada y lo único que hizo fue empinarse el refresco y provocarse una hiperglucemia, o sea, una elevación de la glucosa, lo que tienen que hacer es aguantarse el regaño con el médico, ni modo. Finalmente ustedes pueden llegar siendo bien honestos, en este caso con el médico, y decirle, oiga, pues me asusté y lo hice mal, ¿no? Aguántese usted el regaño, aguántese por favor, porque lo que va a hacer el médico no es regañarlo, ni morderle, ni le va a arrancar un brazo. Le va a ayudar a que las siguientes semanas pueda usted estar mejor. Nada de que no quiero ir porque me van a regañar, ni modo. No les va a pasar nada. Un regaño todo mundo no lo podemos aguantar y la idea es ayudarlos, no perjudicarlos, ¿no? Al contrario, un médico siempre está en la posición de ayudar al otro y tienen hasta un juramento, por favor. Entonces, ni se asuste. Vaya con el médico, pónganse en sus manos. Bien, Moni, nos quedamos platicando entonces de lo importante que es que el paciente se tome el medicamento a sus horas, que haga lo que el médico le diga. Y yo quisiera que platicáramos ahora acerca de las complicaciones que se van a llamar crónicas. Ya platicamos un poco de las agudas, vamos a darle una pasada a las complicaciones crónicas. Muy bien. Pues las complicaciones crónicas, como su nombre lo indica, pues son complicaciones que pues lamentablemente no se pueden quitar. Pero algo importante es que podemos controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer para evitar esas complicaciones? Pues estar perfectamente bien controlada en mis glucosas, ¿no? Entonces, nosotros, dentro de las complicaciones crónicas, cuando ya realmente, pues bueno, yo no hice quizá la tarea adecuada y demás, pues entonces nosotros debemos de conocer cuáles son las complicaciones que existen. Hay algo muy importante que todo mundo, pues cuando hablamos de diabetes, es como lo primero que, bueno, en mi experiencia, lo que me han comentado mis pacientes es, yo le tengo miedo a la diálisis. Entonces, esa complicación es la famosa nefropatía, ¿no? La nefropatía es cuando nosotros empezamos a tener, acuérdense que hay los vasitos del riñón son pequeñitos y se dañan. Entonces, nosotros podemos llegar a tener complicaciones con nuestro riñón. Entonces, a eso se le llama nefropatía diabética. Hay algo que les quiero comentar. Nosotros, o sea, ¿cuál es la tarea como, bueno, en el punto de la educación en diabetes y qué es lo que yo les vengo a decir el día de hoy? Que ustedes deben de hacerse de manera anual un estudio que se llama microalbuminuria en orina de 24 horas, ¿no? Entonces, ustedes juntan su orina de 24 horas, ya ahí tiene especificaciones, entonces van con su médico, les da la orden y también van al laboratorio y les dan el frasco para acumular la orina y les dicen cómo hacerlo. Entonces, nosotros ahí vemos el volumen de orina y también vemos si estamos tirando algo de proteína. ¿Por qué nos hacemos este estudio? Porque es muy sensible, o sea, eso nos ayuda a detectar de manera temprana cualquier detallito que tengamos con nuestros riñones. Nosotros no debemos estar tirando proteína. Un riñón que tira proteína es un riñón que tiene alguna complicación. Entonces, la nefropatía es una complicación de la diabetes y es por el mal control glucémico. Entonces, hemoglobinas glucosiladas altas, la hipertensión arterial también es algo muy importante que debemos estar al pendiente y que va parte del automonitoreo. La presión arterial debe de estar adecuada y nosotros debemos de estar pues muy al pendiente de cualquier detalle, ¿no? Que si me hincho, detallitos. Algo muy importante es la famosa pues como glucorregulación, o sea, nosotros cuando tenemos una historia, un paciente con 30 años de diabetes, ¿no? Entonces de repente a mí me ha tocado, yo me acuerdo de una vecina ahorita que cuando yo estaba chiquita dijeron, es que ya no tenía diabetes, estaba muy mala y está súper bien, o sea, hasta se le está bajando la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que ella tenía? Era nefropatía diabética. Entonces, ella estaba teniendo valores dentro de la normalidad de glucosas, pero a consecuencia de una mala, o sea, su riñón estaba mal. Entonces, ojo con eso, la diabetes no se cura. O sea, es muy importante aquí lo que estás diciendo, Moni, porque el cuerpo es tan maravilloso que aprende a adaptarse ante lo que esté enfrente. No importa que sea si es bueno o malo, si le sirve o no, lo que hace es sobrevivir. Y entonces en esta búsqueda de mantener vivo al paciente, hace todo lo que tenga que hacer para seguirlo manteniendo vivo. ¿A costa de qué? A costa del riñón, a costa del páncreas, a costa de lo que sea, ¿sí? Pero entonces el estímulo que nosotros le estemos dando es lo importante, porque entonces así el cuerpo va a responder pues de la manera en la que pueda para poder seguir manteniendo vivo al paciente. Si tú sabes que estás viviendo con diabetes, que no te estás portando bien, pero
mágicamente te sientes mejor. Ojo, es un problema porque el cuerpo está, como bien lo explica Mónica, autorregulándose, buscando mantenerte vivo, pero a costa del trabajo renal. Y eso a largo plazo te puede llevar a una diálisis. Y el punto es que no se puede degradar la insulina, o sea, ya sea la endógena o la exógena, o sea, la que me pongo o la que produzco, por unas enzimas que se llaman insulinasas. Entonces, ahí queda la acción y entonces el paciente queda con hipoglucemia. O sea, hay pacientes que caen en hipoglucemia. Cuando un paciente llega y tiene hipoglucemia, lo primero, bueno, y que nunca se ha hecho microalbuminuria, no tiene control, entonces hay que hacerle ese detalle para ver qué es lo que pasa. Y de verdad que yo soy nutrióloga, pero me dedico mucho a esto y de verdad yo he visto, o sea, yo he detectado muchísimos casos de pacientes. Vayan con su médico, o sea, yo les agradezco mucho que nos tengan la confianza al equipo de nutrición, pero no olviden ir, porque de verdad podemos prevenir muchos detalles, muchas cosas. Son muy importantes hacer ese tipo de estudios, ¿no? Porque muchos pacientes van y se toman la famosa química sanguínea y miden parámetros como la creatinina, la urea, que cuando realmente nosotros ya tenemos unos valores alterados de esas dos cosas, pues puede que el paciente tenga ya macroalbuminuria, que tenga, o sea, ya tiene una complicación de hace años. Entonces, el punto es detectarlo de manera inicial, ¿no? Y muy sensible. Entonces, ese es el estudio que se deben de hacer, por favor. ¿Quiénes son candidatos para hacerse este estudio que se llama orina de 24 horas con microalbuminuria? Los pacientes, o sea, cuando nosotros nos hacen el diagnóstico, diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 2 es al diagnóstico, o sea, me controlo, o sea, veo que no tengo, es muy importante que el paciente no tenga infección de vías urinarias, o sea, estar al pendiente de ardor y demás cosas, porque entonces no puedo hacer una recolección adecuada, entonces voy a tener una muestra que me va a dar algún resultado que no es adecuado. Entonces, un paciente con diabetes tipo 2 se hace al diagnóstico, ¿no? Tomando en cuenta que no está infectado, ¿va? Y un paciente con diabetes tipo 1 y cada año, o sea, diabetes tipo 2 al diagnóstico y cada año me lo hago. Y con diabetes tipo 1 es a los 5 años del diagnóstico. Recordemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que generalmente pasa en niños. Entonces, un niño de 5 años le hacen diagnóstico, a los 10 años inicia con la microalbuminuria y se hace cada año. Entonces, es muy importante. No es de cada ahí que me acuerde, o tengo 5 años que no me la hago, ¿no? Porque me toca en consulta, sí, se ha hecho la microalbuminuria y ¿qué es? Pues que junto a la orina, así como hace 5 años. No, es cada año. Por favor, muy importante, o sea, para todos aquellos que nos están escuchando, si nunca te la has hecho, ¿qué te parece que te pones las pilas y te las haces, ¿no? Entonces, nada más tiene que indicarle un médico porque es, o sea, no solita, va a ir con otro tipo de cosas, controles, que si tienes mucho tiempo sin checarte, probablemente el médico vaya a indicar una serie de parámetros porque solito el número no nos va a decir nada, necesitamos el resto de los parámetros, ¿no? Claro, y que el médico les recomiende un laboratorio, porque es muy importante el laboratorio, o sea, hay laboratorios que son buenos pues para algunas cosas y para otras no. En el caso de la microalbuminuria sí necesito un laboratorio que sea bastante profesional, que tenga un técnico que cuide muy bien las muestras, que no se contaminen, o sea, no cualquier laboratorio. Entonces vayan con su endocrino y que les recomiende un laboratorio y que les explique la técnica en la recolección de la orina, porque si ustedes la recolectan mal, también va a servir para tirarse. O sea, es lo mismo que me haga la micro y gaste X cantidad de dinero que tire la orina. O sea, que háganlo bien. Así, o sea, si lo van a hacer, es latoso porque tienes que tener un bote en casa y tienes que estar ahí juntando todo, es latoso, sí es. Pero es una vez al año y hay que hacerlo bien si lo vas a hacer por lo mismo, porque es latosón. Entonces, una vez cada año hecho de la manera adecuada, le puede dar un curso a tu enfermedad completamente diferente. Entonces, pónganse las pilas con eso. Quédense con nosotros, estamos platicando acerca de la consecuencia del descuido en personas con diabetes con Mónica Arenas, maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes. Estás en el 1040 de AM. Austin, recuerda que nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Estamos llegando al último bloque
Híjole, lo digo con tristeza porque la verdad es que el tema está muy interesante. Estamos con Moni Arenas, maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes, y estábamos platicando ya acerca de que, bueno, la clasificación de las complicaciones en el paciente así se dividen en crónicas y agudas. Ya le dimos una repasada muy leve a las complicaciones agudas y ya nos habíamos quedado platicando acerca de las complicaciones crónicas, que la verdad es que también vamos a tenerle que dar una pasada porque son muchos puntos claves los que tenemos que platicar. Nos quedamos hablando acerca de la diálisis, de cómo evitarla, y se hace haciendo detecciones tempranas a través de un estudio que se llama recolección de orina de 24 horas, midiendo algo que se llama microalbuminuria para ver cómo está la función renal, porque ya dijimos que a veces el riñón es tan fregón en el cuerpo que ayuda hasta que se autorregule la glucosa en los pacientes, ¿no? Pero es a costa de un trabajo que lo puede dañar y llevarnos a una diálisis. Pero si lo detectamos a tiempo, puede no ser ese el problema. Ahora, Moni, ¿qué otras complicaciones crónicas se van a poder presentar en el paciente que está viviendo con diabetes? La famosa retinopatía diabética. La retinopatía diabética, pues bueno, son las complicaciones en los ojitos. Entonces ahí también es como lo mismo que habíamos platicado en el riñón, ¿no? O sea, son vasos pequeños que se dañan y entonces al dañarse empiezan a tener cambios vasculares y entonces eso genera complicaciones, puede tener sangrados, puede tener deterioro en varias porciones en varias partes del ojito. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de eso? O sea, no se vale que vaya a la óptica y que yo diga, es que yo veo bien, ¿no? Porque podemos todos estar viendo perfecto y tener complicaciones. Entonces, lo que deben de hacer es ir con el oftalmólogo, no en la óptica, el oftalmólogo, que es diferente al optometrista. Entonces, van con el doctor para que les revise y les haga algo que se llama fondo de ojo, ¿no? Entonces, ellos ahí ya revisan los vasos y ven si hay algún tipo de nueva, o sea, vasos nuevos o cosas que no estén adecuadas, o sea, cosas que no estén bien. Eso lo tienen que hacer de manera anual. Es la misma que en la nefropatía. Nosotros tengo diagnóstico de diabetes tipo 2 en ese mismo, o sea, en ese tiempo, y cada año realizo el fondo de ojo. Y hablando de diabetes tipo 1 es también a los 5 años y cada año. Entonces, muy importante que tengan su oftalmólogo y que lo visiten cada año para evitar ese tipo de complicación. También, obviamente, pues qué factores pueden impactar o qué hace que yo tenga eso, pues mis glucosas altas. Algo importante que quiero que sepan, ¿no? Cuando nosotros nos hacen el diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2, pues puede que muchos empiecen, es que estoy viendo borrosito, ¿no? Entonces, algo importante, no se asusten. Los pacientes que ahorita están teniendo un recién diagnóstico y que tienen una visión borrosa o tienen algún problemita con los ojos, no es el momento. Cuando yo tengo hiperglucemias, cuando tengo glucosas altas, no es el momento de ir a ajustarme mis lentes. Los lentes se ajustan cuando yo estoy bien, porque si no, esos lentes van a la basura, no sirven, entonces nada más van a gastar. Entonces, cuando estoy bien de la glucosa, voy y reviso, no cuando estoy mal, porque si no, no pueden adecuármelo bien. Y el punto es que si yo no tengo, o sea, el paciente tiene glucosas altas, ve un poquito borroso, se ajusta y está bien. O sea, no significa que el ver borroso al inicio es porque tenga una complicación crónica, sino nada más es por la hiperglucemia. Entonces se ajustan y van a estar perfectos, nada más no olviden hacerse su fondo de ojo de manera anual. ¿Tiene que ser un médico especialista en qué? Tiene que ser específicamente, ojo aquí, no todos los médicos que son oftalmólogos son especialistas en fondo de ojo. Uh-huh. Hay que preguntar si el médico es especialista en eso o no, porque entonces va a ser un problema si el médico no sabe bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces tiene que ser especialista, sí, hay que preguntar que tenga la especialidad, ¿vale? Y yo les recomiendo que vayan, su endocrinólogo es el que les va a recomendar al mejor, ¿no? O sea, cada quien tiene su lista de oftalmólogos de confianza, entonces ellos ya detectan, incluso hay oftalmólogos, endocrinólogos que hacen un estudio pequeñito, les ponen unas gotitas, entonces revisan y dicen, ok, te voy a mandar con fulano, doctor. Entonces eso es muy importante. Oigan, también cuando ya tienen años con diabetes y que no se han checado, ojo con sombritas, porque hay gente que empieza a ver como una manchita, eso ya son señales de retinopatía, como si no veo la cara y en tu cara veo una sombra.
mora, ¿no? O así como manchitas negras. Entonces es muy importante que pongan atención al campo visual, qué es lo que ven, qué es lo que no ven, y se realicen estudios. Y no se puede dejar para mañana. No hay nada de que, ay, no veo bien y voy a ir en enero. No, vayan ahorita. O sea, es el tiempo donde se deben de hacer las cosas hoy, porque un sangrado ya, o sea, o hay algo que pasa y ya no se corrige. Entonces, por favor, no lo dejen para después. Correcto. ¿Qué otra complicación podemos tener, Moni? La famosa neuropatía diabética. Nosotros aquí pues tenemos complicación, algo tan famoso como el pie diabético que le llaman, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante que, bueno, pues nuevamente algo básico. También la exploración de los pies, nosotros la debemos de hacer diario. O sea, cuando nos bañamos, pues vamos, nos secamos nuestros deditos bien sequecitos, nos ponemos, hay que mantenerlos hidratados y hay que revisar que no tengan manchas, hay que revisar la temperatura, hay que revisar varios detalles. Incluso ya nosotros, bueno, el doctor les va a revisar en cada consulta, teóricamente, les va a revisar sus pies con una cosa que se llama monofilamento, como es como una agujita de nylon, bueno, no aguja porque no pica, pues, pero es como un nylon, y entonces eso sirve para detectar la sensibilidad. Entonces eso es como la sensibilidad mínima que yo debo de tener para evitar ulceraciones. Entonces eso es muy importante y se hace en diferentes partes del pie. Entonces ustedes hacen su exploración diaria y van con su médico para que les haga la exploración en cada consulta. Y así es como se evita complicaciones. Entonces es muy importante la temperatura, ¿eh? Ahorita que hace frío, tengan mucho cuidado con eso, detecten y conózcanse. A veces yo veo que los pies nada más se ponen la chancla y ya. O sea, hay que revisarlos, ¿no? Hay que estar al pendiente. Muy bien. Moni, ¿qué otra complicación vamos a tener? Ya estuvimos hablando acerca de la nefropatía diabética, ya estuvimos hablando de la retinopatía diabética, de la neuropatía diabética y cómo hacer estos controles que de manera ideal pues tienen que ser al menos anuales y desde el punto de vista o guiados a través de un profesional. ¿Qué otra complicación vamos a tener? Bueno, ya también hay una complicación que es la famosa gastroparesia, que también entra dentro de la neuropatía. Entonces, ahí el punto es que el alimento se queda mucho tiempo en el estómago, ¿no? Y entonces el vaciamiento gástrico es lento y ahí también los pacientes tienen bastantes molestias gastrointestinales. Entonces, eso a veces pueden empezar, es que siento algo que no puedo, o sea, no se me baja, y entonces ahí eso puede ser una complicación y que también pues hay tratamiento y es parte de las complicaciones de la diabetes también. Ir con el médico. ¿Cómo lo evito? Pues teniendo un buen control. Otra complicación pues es la famosa disfunción eréctil, que también ese es un problema que a muchas personas les genera mucho impacto, ¿verdad? Pero realmente deben, o sea, es lo mismo. ¿Cómo lo voy a evitar? Con glucosas dentro de la normalidad. ¿Sale? Y todo lo que hagan, todas las pastillas que tomen, coméntenselo al médico, porque de verdad que me ha tocado pacientes que tienen disfunción eréctil y van y toman las famosas pastillas, ya saben, azulitas. Entonces, no, el punto puede ser una complicación y eso va más allá, o sea, ¿cómo estarán sus riñones? ¿Cómo estarán sus ojos? Entonces, vayan y coméntenlo al médico, no tomen tratamiento así por nomás. No, y tampoco magias, porque ya me ha pasado que se traen unas pastillas, buenísimas de Estados Unidos que me controlan todo. Eso no funciona y los pone en riesgo, por favor. Si se van a tomar lo que sea, mínimo que el médico sepa, mínimo. Moni, platícanos, vamos a tener que tener otro programa para platicar de esto. Danos tus datos, por favor, ¿en qué teléfono te podemos localizar? Es en el 3313 29 18 65, que es el celular, y el 3629 95 69 y terminación 70. Nuevamente tu celular, por favor. 3313 29 18 65. Y 3629 95 69 o 3629 95 70. Moni, ¿dónde estás localizada? Estoy ubicada en Avenida Patria Sur 138. Es en Prados, Guadalupe. 138, Patria Sur 138, Mónica Arenas 3313 29 18 65. Un último mensaje que quieras dejarle a los oídos de los radioescuchas.
que por favor acuérdense, la educación es básica. ¿Cómo yo voy a evitar todo esto? Educándome, conociéndome. No tengamos miedo, porque hay mucha gente atrás de todas estas cosas que nos impactan, hay mucha gente de verdad dando su vida para que ustedes estén mejor en investigación clínica, con nuevos dispositivos. El punto es darnos la oportunidad de buscar. Y lo importante, la magia no existe, está en ustedes. Así que por favor, hagamos lo adecuado. Hagamos lo adecuado y sí, me parece un punto central. Y además les voy a decir, viniendo la educación, viniendo de una mujer como Mónica que se dedica además a la investigación, a la educación, es un punto que es más que válido. Así es que muchas gracias por eso, Moni. Gracias a ti. Hay mucha gente de verdad, como ella lo hice, dando su vida por eso. Así es que por favor pónganse en las manos de quien sabe, no lo anden haciendo así como que con el consejo de la vecina. Muchas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la información tan valiosa y tan válida. Muchísimas gracias. Gracias bueno, los a vamos ti. a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente día.